Hola, buen día. Mi nombre es Grecia Yuridia Rodríguez Escobedo. Actualmente curso mi sexto tetramestre en la licenciatura de Psicopedagogía e Innovación Educativa. Dentro de las materias que tengo, presento la de contexto social de la profesión, materia por la cual está este podcast, y les platico resumidamente de lo que va a tratar. Bueno, los temas que decidí abordar son dos personalmente que me llamaron la atención. El primero fue la formación profesional en las sociedades actuales, que va muy a la mano de mi segundo tema, que es la mujer en las profesiones. Las elegí principalmente porque siento que conectan mucho y sé que sería una buena dupla el acompañamiento entre ambas. Diciendo esto, comencemos. Primero, la formación profesional siento yo que es muy diferente a la que era antes y se nota, principalmente por el inicio del tema tecnológico. Y me queda tan claro que escucho decir a mi papá constantemente que antes para hacer una simple tarea era todo un show, o bueno, más bien era difícil porque era sí o sí ir a una biblioteca, buscar el libro que necesitabas, y si no lo encontrabas, estaba ocupado y tenías que esperar o ir a otra biblioteca. Y eso era sí o sí, estando en primaria, secundaria o bachillerato, posgrado. Entonces, siento que por esa parte, la parte tecnológica, em, a lo que hoy en día disfrutamos, el hacer un clic y ya tener toda la información disponible, siendo honestos, sí es un cambio muy, muy significativo. Y bueno, para ser honestos, quien quisiera regresar a esos tiempos, la verdad, yo veo decir a uno que otro que extrañan cuando antes hacían ese tipo de cosas. La verdad, no creo que sea muy bueno retomar eso, o tal vez sí, depende, depende de la persona. Pero para mí, hablando desde mi privilegio, porque pues, siendo honestas, es un privilegio actualmente estudiar, y en ese tiempo también era un privilegio poder decir que estabas en cualquiera de estos niveles educativos. Por lo que digo, yo no tengo una vida lujosa ni nada por el estilo, pero sí siento que es un privilegio eh, estar en una escuela, estar aprendiendo, para mí lo es. Por más escuelas públicas que existan, al final de cuentas hay un tema económico muy referente a ellas, entonces es un tema muy interesante también el cómo se maneja en la educación en México y en cualquier parte del mundo. Pero bueno, siguiendo con el tema del antes y el hoy. Creo que algo que también quisiera resaltar es por el cual elegí el segundo tema, y les digo que va muy a la mano, es por el antes que había en las escuelas y el hoy que existe con las mujeres. Porque eh, no hace mucho, mucho, mucho tiempo fue que una mujer hizo por primera vez una escuela. Y bueno, el panorama global de una educación, eh, a lo que indagué, fue el 8 de marzo de 1948, que pues fueron 76 años desde entonces, y tal vez no suenen muchos años, pero la realidad es que es la edad de un adulto mayor, es la edad que tiene mi abuela. Literalmente no fue mucho tiempo el que haya pasado para que una mujer pudiera estudiar primaria, secundaria y tener una licenciatura. Entonces creo que es una de las cosas que se me hacen bastante increíbles, porque actualmente creo que la voz y el voto de una mujer es tan importante como el de un hombre, inclusive teniendo ahora mismo a una presidenta mujer. Es en México principalmente, es algo que de verdad sorprende. Y les digo, es de comparaciones. Simplemente como antes las mujeres tenían que estudiar, porque bueno, la primera mujer que pisó una escuela fue Matilde Montoya, fue la primera mujer en la medicina en México. Titularse fue algo muy significativo como para que la nombren en, en la lista del gobierno, ¿no? En la página del gobierno. Y, o sea, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuándo fue que la mujer pudo votar? Fue en 1955. Entonces, se especula mucho el cuándo se pudo estudiar. O sea, para 1869 se pudo abrir una secundaria para señoritas, y hasta 1890 se convirtió en una escuela normal para profesoras. Era secundaria y universidad en el mismo eh,
concepto y fue aceptado socialmente, claramente, dentro de una cultura machista. El que una mujer estudie, bueno, significó, significó demasiado en México. Y les digo, el que me haya llamado a mí la atención abordar la formación profesional en las sociedades actuales y la mujer en las profesiones fue por lo mismo, porque para mí es muy significativo el poder decir que hoy en día el voto y el tener a una profesión como mujer es más que nada un lujo, un gran tributo por todas aquellas mujeres que no pudieron estudiar. O sea, la verdad, ni siquiera podría pensar en lo orgullosas que deben de estar todas aquellas mujeres que quisieron estudiar por esos años y que no se les permitió estudiar como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre. Y el ver que hoy en día hay, no sé, no nos vayamos tan lejos, una mujer presidenta en México, un lugar donde no hace poco se sigue luchando por tener el derecho de decidir sobre el cuerpo mismo. Y planteo nuevamente por qué tiene que ver tanto la profesión actual, el cómo se aborda una profesión actualmente al cómo era antes, simplemente viendo la transformación que hubo en la mujer para poder estudiar. Creo que esa es una de las cosas más significativas que hay y repito, es algo que socialmente es un boom conectar el antes y el ahora y ver las grandes diferencias que sí hubo en la educación. Tal vez avanzamos un poco lento, pero la verdad es que es preferible a quedarnos estancados donde mismo. Y es como les decía, yo la verdad prefiero tener nostalgia a decir que antes iba a una biblioteca y que antes era más divertido hacer la tarea, que simplemente me gustaría recordarlo y no vivirlo, porque nuevamente les digo, los avances son para eso, para seguir innovando. Entonces creo que es eso, es para avanzar. Y bueno, los cambios en el estudio, en las profesiones actualmente, es lograr ver el punto de vista de las mujeres, el cambio tecnológico que aumenta todos los días. Digo, ¿hace cuánto empezamos a utilizar inteligencia artificial para ayudarnos a trabajos o para ayudarnos con ejercicios didácticos para los mismos estudiantes? Entonces, destaca mucho el cómo se va transformando la educación, en cómo los retos globales actuales van transformando el estudiar una profesión. Claro que también hay muchas características que se van poniendo a través de cada cosa, porque bueno, se ha innovado de muchas maneras y muchas de ellas probablemente son buenas, pero cada cosa tiene su lado negativo. Y sí se ha visto que se ha afectado mucho también hoy en día como los adolescentes ven una profesión. Bueno, al menos yo veo que muchos de los estudiantes ni siquiera tienden a querer llegar a una profesión.
Además de que, bueno, el llegar a una profesión tampoco es como que te asegure algo y en eso les doy su punto de vista, porque muchos de ellos dicen, es que ¿para qué seguir estudiando si tal persona gana más que una persona ya estudiada, ya egresada y quieren tener una vida que probablemente no les saque algo bueno o simplemente que no haya la necesidad de estudiar para tenerlo, para conseguirlo? Y bueno, en el desarrollo también, en el desarrollo profesional, siento que aún quedan personas que no se actualizan, que sienten que ya al tener un título en mano ya va a la licenciatura, a lo que estudiaron. Creo que también es algo relevante. Y muchos no saben tampoco qué estudiar. Es como, ¿para qué soy bueno? ¿O cuál es mi motivo de seguir estudiando? Y bueno, creo que me quedo en ese dilema de el cambio que hay dentro de nosotros. No nada más es, bueno, estudiar y ya es todo. No, es cómo lo ves tú. ¿Cuál es cuáles son tus límites, cuáles son tus aspiraciones, qué es lo que quieres llevar, si simplemente estudias por querer estudiar o porque te obligan a estudiar, o si estudias o al revés, no estudias por tal aspecto, porque no crees conseguirlo, porque no sabes qué estudiar, porque no tienes económicamente la accesibilidad de poder egresar a una profesión, para poder ingresar a una profesión. Y bueno, creo que sería eso. En mi conclusión sobre estos temas